Existen otras formas para expresar la constante de equilibrio. Hasta ahora hemos utilizado la expresión de K subíndice C para relacionar las concentraciones de las sustancias que participan en el equilibrio. Se puede expresar según la ecuación que se muestra o lo que es lo mismo, P igual a C por R por T. Con ella se pueden representar los cambios necesarios para establecer el equilibrio en términos de presiones en aquellas reacciones cuyos componentes son gaseosos, en función de la presión parcial de las sustancias gaseosas que intervienen en el equilibrio. A esta nueva constante la llamaremos K subíndice P. Si en la reacción que se muestra las especies intervienen son gases. En ella obtenemos, si se trata de equilibrios en los que además hay especies en otros estados físicos, sistemas heterogéneos. En la K subíndice P solo intervienen las especies en estado gaseoso. Veamos algunos ejemplos. En el primero, escribe la K subíndice P para el equilibrio siguiente, donde las presiones parciales del amoníaco, nitrógeno e hidrógeno están en equilibrio. En otro ejemplo, se nos pide escribir la constante de equilibrio para las presiones. Para los equilibrios siguientes, como puedes observar, el carbono no se halla en estado gaseoso y por lo tanto no interviene en el cálculo del equilibrio. Sea la ecuación general, donde todas las especies son gaseosas, para ese equilibrio K subíndice C valdrá, según la ecuación general de los gases perfectos, la presión parcial de un gas en la mezcla. Es para las presiones parciales el cociente que evidentemente muestra la relación a partir de la ley de los gases ideales, pudiendo así expresar las concentraciones parciales y sustituyendo el valor en la constante de equilibrio. Planteando el diferencial del número de moles y sustituyendo la constante de presiones por su valor, quedan relacionadas las constantes en la ecuación que relaciona la K subíndice C y la K subíndice P, y donde observamos que ambas dependen de la temperatura. En el siguiente ejemplo, nos pide calcular el valor de Kp para la misma reacción, considerando las presiones parciales del metano y del vapor de agua que tienen un valor de 15 atmósferas al inicio del proceso, por lo que hay que calcular las presiones parciales de cada una de las sustancias cuando se alcance el equilibrio en la reacción a la temperatura de 800 grados centígrados, como se especifica en el problema. Se plantean la relación entre K subíndice P y K subíndice C, así como en el equilibrio se busca el valor de la presión, obteniendo finalmente lo que se pide en cada inciso. Una de las grandes aplicaciones de la ley de equilibrio químico es precisamente el cálculo del rendimiento de una reacción química, es decir, el grado de desplazamiento del equilibrio hacia los productos, conocida como K subíndice C. Se puede asegurar que un alto valor de Kc implica un elevado desplazamiento del equilibrio hacia los productos y por contra un bajo valor de K subíndice C implicaría que la evolución del equilibrio químico ha sido desfavorable para los productos. Por ello, es importante definir el grado de disociación en tanto por ciento de la siguiente forma. El grado de disociación en tanto por uno de un proceso químico es el cociente entre el número de moles disociados dividido entre el número total de moles iniciales. Multiplicando el cociente anterior por 100 obtendríamos el grado de disociación alfa expresado en porcentaje, lo cual daría una idea de la evolución del equilibrio.
En esta tabla se muestran ejemplos teóricos que relacionan el grado de disociación con las concentraciones en equilibrio. C y X expresan el número de moles de las especies en equilibrio. En este ejemplo se indica que el equilibrio en la reacción donde partimos del pentacloruro de fósforo que produce tricloruro de fósforo y de cloro, que se alcanza calentando 3 gramos de pentacloruro de fósforo hasta 300 grados centígrados en un recipiente de 0.5 litros, cuya presión final es de 2 atmósferas, teniendo como resultado que el grado de disociación es de 0.48. En un ejemplo más, donde necesitamos calcular la presión parcial de cada uno de los compuestos, el volumen de la mezcla, K subíndice P y K subíndice C. Para dar solución, identificamos los moles iniciales, moles que reaccionan y moles de equilibrio. Después de ello, calculamos las fracciones molares en el equilibrio y obtenemos las presiones parciales. Para resolver lo solicitado, en el inciso B partimos de 170 gramos de amoníaco y su molaridad. A 10 moles de amoníaco le corresponde el equilibrio que produce 14 moles totales. Aplicando la ecuación de Kaplan, tenemos como resultado un volumen de 172.6 litros. Para los incisos C y D sustituimos en sus respectivas ecuaciones los valores antes obtenidos y tenemos la constante para presiones igual a 0.25 y la constante de equilibrio igual a 4.5 por 10 a la menos 3. Existe una relación entre la constante de equilibrio y la variación de energía libre en un proceso químico. Esta relación viene establecida por la ecuación de energía libre de Gibbs. De esta ecuación se deduce que tanto delta G como K subíndice P dependen de la temperatura de reacción. Por lo tanto, operando a dos temperaturas distintas, tenemos temperatura T1 y temperatura T2. Restando ambas expresiones y haciendo operaciones, resulta que tenemos una ecuación que es conocida como la ecuación de Van Hoff y nos permite conocer la K subíndice P de una reacción a una temperatura si conocemos para esa misma reacción la K subíndice P a otra temperatura, conociendo además la variación de entalpía del proceso. En este ejemplo vamos a calcular el valor de la constante de equilibrio para una temperatura a 200 grados centígrados en la formación del amoníaco con los datos otorgados, obteniendo así el valor de K subíndice P, que es de 0.854. El efecto de la temperatura es la única variable que, además de influir en el equilibrio, modifica el valor de su constante. Si una vez alcanzado el equilibrio se aumenta la temperatura, el sistema, siguiendo el principio de Le Chatelier, se opone a ese aumento de energía calorífica desplazándose en el sentido que absorba calor, es decir, hacia el sentido que marca la reacción endotérmica. En este ejemplo, indicamos cómo influirá un aumento de la temperatura en el rendimiento de la reacción en la formación del amoníaco. La interpretación es que cuando aumenta la temperatura, el sistema evoluciona hacia la izquierda, en el sentido en que la reacción se hace endotérmica, es decir, se produce menos amoníaco. El valor de la constante disminuye a medida que aumenta la temperatura. La variación de la presión en un equilibrio químico influye solamente cuando en el mismo intervienen especies en estado gaseoso o disueltas y hay variación en el número de moles, ya que si n es igual a 0, no influye la variación de presión o de volumen. Si aumenta P,
el sistema se desplazará hacia donde exista menor número de moles gaseosos, según la estequiometría de la reacción, para así contrarrestar el efecto de disminución del volumen y viceversa. Si se trata de un sistema heterogéneo, el efecto de estas magnitudes sobre el desplazamiento del equilibrio solo dependen del número de moles gaseosos o disueltos que se produzca. Ahora veremos cómo influirá un aumento de presión en el rendimiento de la reacción de formación del amoníaco. Según el principio de Le Chatelier, al aumentar la presión total disminuye el volumen y el equilibrio se desplazará hacia donde el número de moles sea menor. En nuestro caso, hacia la derecha, pues en el término de la derecha hay 2 moles frente a los 4 de la izquierda, donde N subíndice NH3, N subíndice N2 y N subíndice H2 son los moles en el equilibrio del amoníaco, nitrógeno e hidrógeno respectivamente, y V es el volumen total del sistema. Como Kc solo depende de la temperatura, es evidente que al aumentar la presión disminuye el volumen, y por lo tanto, para que K permanezca constante debe de aumentar en la misma proporción el término, como se muestra en el cociente de número de moles, lo que se consigue incrementando el número de moles del amoníaco. Así disminuye el número de moles del nitrógeno y del hidrógeno. Queda de esta forma perfectamente claro que un aumento de presión favorecerá la obtención del amoníaco y por lo tanto su rendimiento. La variación de la concentración de cualquiera de las especies que intervienen en el equilibrio no afecta en absoluto el valor de la constante de equilibrio. No obstante, el valor de las concentraciones de las restantes especies en el equilibrio sí se modifica. Así, volviendo al equilibrio anterior, se muestra la constante de equilibrio, una disminución del amoníaco retirándolo a medida que se va obteniendo hará que el equilibrio se desplace hacia la derecha y se produzca más amoníaco con el fin de que Kc siga permaneciendo constante. Observa que para resolver el problema solo trabajamos con los moles, pero es evidente que deberíamos referirnos a concentración. El supuesto fallo está en el que el enunciado dice que el volumen es de 1 litro, por lo que el número de moles y la concentración coinciden. Esto no siempre será así, por lo que tienes que tener mucho cuidado con el volumen y no olvidarte de él. En los casos en los que delta N es nulo, se puede no tener en cuenta el volumen, aunque lo desconozcamos. El resultado no depende del volumen. Entonces, calculamos el valor de la constante de equilibrio, teniendo como resultado 40, y la molaridad para el nuevo equilibrio al añadir 0.4 moles de dióxido de nitrógeno, teniendo como resultado 0.386 molar.